frente a un caso en particular, lo que debiéramos mirar es cuáles son las otras consecuencias que estarían vinculadas con esta materia. Y lo primero que podríamos decir es que la normativa en materia de ciberseguridad informaría los derechos generales y abstractos de la Ley de Protección al Consumidor. Y por lo tanto su ley, reglamento y demás normativa van a regular probablemente derecho a la información, derecho a la calidad, derecho a la seguridad, entre otros derechos que así se establecen. Sin ir más lejos, la propia ley establece deberes de advertencia, no solamente a la autoridad, sino que también a los consumidores afectados en caso de quiebres en materia de ciberseguridad. Luego tendría un efecto adicional, que es el que está establecido en la letra G del artículo 16 a propósito de su interpretación, porque la abusividad de una norma debe también mirar las normas generales y especiales que regulan la materia que es objeto de la cláusula. Y por lo tanto, si tuviésemos una cláusula en materia de ciberseguridad, como la que se examinó a propósito de Correos de Chile, su interpretación va a tener que tener a la vista la normativa general y especial sobre la materia, en este caso, ciberseguridad. Y, en último lugar, esto va a imponer un deber de coordinación respecto de las agencias, Agencia de Ciberseguridad y el CERNAC como Agencia de Protección al Consumidor. Si bien el deber general, el deber de coordinación que está establecido en la ley de bases, es solo una mención puntual, pero importante, por cierto, la ley 19.880 establece una regulación más específica respecto a los actos de carácter general y la ley de ciberseguridad establece un deber específico en materia de coordinación regulatoria. Hago mención respecto de esto porque la coordinación regulatoria, por cierto, que es una de las dimensiones importantes, pero no es la única en que se agota este deber de coordinación. Por cierto que la implementación práctica de esta normativa, bueno, hoy con la ley de fraude, mañana con la ley de ciberseguridad, va a tener algunas discusiones probablemente muy interesantes que podremos, probablemente ya con algunos fallos sobre la mano, poder profundizar en el futuro. Cosas tales como el cumplimiento del estándar que establecerá la Agencia de Ciberseguridad, qué vinculación va a tener con el deber de profesionalidad del proveedor. Es decir, cumplido ese estándar, ¿se da por cumplido el deber de profesionalidad del proveedor en la materia? ¿Sí o no? La compatibilidad entre los procedimientos sancionatorios bueno, en el caso de la Agencia de Ciberseguridad, que la tiene establecido, y el procedimiento judicial o administrativo, si es que se aprueba, individual, colectivo, bajo la Ley de Protección al Consumidor. Sí, algo que se está discutiendo hoy día a propósito de la ley, del proyecto de ley CERNAC te protege, sí las pretensiones que están establecidas en la Ley de Protección al Consumidor, artículo 51, inciso segundo, son independientes o exigen algún grado de concatenación. En el proyecto de ley, de hecho, la sesión de ayer, antes de ayer, el ministro decía, nosotros reconocemos la autonomía de las acciones y pretendemos dejar zanjada esa discusión jurisprudencial en la propia ley. O si la consideración de responsabilidades administrativas y contravencionales de qué manera van a dilucidar estos principios como el NEBIL, CINIEP, entre otros. Solo para terminar, la aplicación práctica del artículo 2 bis a propósito de la determinación de reglas que disciplinan las materias específicas, en este caso va a ser de particular dificultad, porque nos vamos a encontrar con reglas especiales de ciberseguridad, ley de fraude, reglas generales supletorias de ciberseguridad, la ley de ciberseguridad, normas generales supletorias de la Ley de Protección al Consumidor, tanto respecto de materias como de procedimientos como de facultades. Y por lo tanto, eso probablemente nos va a exigir que en la futura sesión que tengamos que tener una tabla de Excel para poder determinar cómo esto ha sido aplicado por los tribunales de justicia. Pero bueno, eso será tema de otra sesión. Muchas gracias. Quedan 25 minutos por preguntas y ya. Bien, agradecemos a los profesores valiosos comentarios, valiosos aportes. Yo me voy a permitir hacer algunos pequeños comentarios sobre lo dicho por cada uno. Primero, respecto de la ponencia del señor Álvarez, me extrañó echar de menos la carga probatoria que establece el artículo 4 de la ley
en cuanto, 2009, en cuanto al deber de probar la operación, que la operación es auténtica, ¿ya? O que dice el inciso séptimo, en los casos en que el usuario desconozca haber autorizado una operación, corresponderá al emisor probar que ella fue autorizada por el usuario y que se encuentra registrada su nombre. El pago de transferencia iniciada a través de un proveedor de servicio de pago podrá repetir después el proveedor. Pero esa prueba es previa a analizar el dolo o la culpa grave, si el proveedor no acreditó que la operación se hizo con las claves correspondientes, que hay respaldo sobre eso. Hay un supuesto previo a analizar después si la situación fue o no con fraude o con dolo. ¿Bien? Así que esa carga probatoria nosotros, jueces de policía local, la exigimos, ¿no? Tengo los colegas ahí, yo creo que también pienso que debe compartir esa inquietud, ¿no? Ahora, hay un deber de seguridad general, que se hablaba un poquito aquí de que había un deber de custodia del usuario, naturalmente, de sus claves, pero específicamente tiene una carga en la propia letra D del artículo 3º, inciso primero, que es evitar los riesgos. Entonces, el consumidor tiene también un rol activo de evitar los riesgos en el uso de sus productos, en cómo recibe estas llamadas, ¿no es cierto?, fraudulentas, en cómo entra su página web. Entonces, hay una carga, no solo del deber de custodiar su clave, su tarjeta, su digipass, sino que también de estar atento a situaciones que puedan ser elementos de riesgo para operar los productos. Entonces, hay un rol activo y uno hay que exigírselo también al consumidor en el caso a caso que hay que resolver. ¿Bien? En cuanto a la prueba de oficio, habló el colega de las medidas para mejor resolver. La verdad que eso es 159 del Código de Procedimiento Civil, eso no existe en policía local, existe el artículo 16, en que el juez en cualquier etapa del proceso puede dictar una medida probatoria, cualquier antecedente probatorio. El juez lo puede hacer antes de la citación de la sentencia o los autos para fallo, porque para mejor resolver son después de la etapa de fallo, inicia la etapa de fallo. Entonces, tenemos esta norma maravillosa que nos permite dictar medidas probatorias en función de buscar, ¿no es cierto?, la verdad material, que nos permite hacer justicia. Además, naturalmente, de la norma de la carga dinámica de la prueba, que es una situación compleja porque rompe la equidad procesal en cuanto a las cargas probatorias estáticas, así que hay que usarla con cuidado. Entonces, quiero enfatizar que tenemos este artículo 16 que se aplica como referente del artículo 159 de las medidas para mejor resolver. ¿Bien? Respecto de la segunda ponencia, yo quería enfatizar que el proveedor bancario crea un producto que implica riesgo, ¿no? Y en materia de responsabilidad, sabemos que el que crea el riesgo tiene que asumir también las consecuencias de ello, ¿no? El usuario participa de los productos, pero es el emisor el que crea la transferencia electrónica, la forma en que se realiza, por lo tanto, tiene que hacerse cargo de la forma en que implementa aquello y tiene que hacerlo con medidas de seguridad. Y acá este deber de seguridad está en general, ¿no es cierto?, de la letra D, pero tenemos una reglamentación muy profusa de la Comisión de Mercado Financiero que se integra como norma reglamentaria por remisión de la propia ley, por el 1546, que establece, ¿no es cierto?, la incorporación de aquellas normas que por la naturaleza, que por la ley pertenecen al contrato, ¿no? Si no se cumplen esas normas, vamos al artículo 12, ¿no es cierto?, que la infracción de aquello que se entiende que es obligatorio, que es obligación, artículo 12 de la ley 19.496, importaría a la vez un quebrantamiento de normas obligatorias, además de la letra D del inciso del artículo 3. Entonces, estas normas de seguridad son bastante estrictas y yo para dar una idea aquí sobre el deber, sobre las cargas en materia de prevenir fraude, en el artículo 4.2 del capítulo 1.7, transferencia electrónica y información transferencia electrónica de información y de fondos, dice, los bancos deberán contar con sistemas o procedimientos que permitan identificar, evaluar, monitorear y detectar en el menor tiempo posible, aquellas operaciones con patrones de fraude, de modo de marcar o abortar actividades u operaciones potencialmente fraudulentas, para lo cual deberán establecer y mantener de acuerdo a la dinámica de los fraudes, patrones conocidos de estos y comportamientos que no estén asociados. ¿Ya? Y otras normas más, incluso hay una norma que lo obliga a que estas materias estén aprobadas por protocolos aprobados por los directorios de las empresas. ¿Ya? Entonces, el estándar es bastante elevado de cómo prevenir todo ello, y es una prueba que tienen que aportar en el proceso los proveedores de este tipo de operaciones. ¿Bien?
En cuanto a la interesante ponencia del profesor Íñigo de la Maza, a mí me viene la inquietud un poco, claro, el gas es un producto necesario y que en algunos sectores a lo mejor puede afectar mucho la calidad de vida de las personas, ¿no? Y entendiendo que el derecho tiene bienes jurídicos superiores, ¿no? Y tenemos derechos fundamentales, eh, y que esos derechos fundamentales a veces coexisten y entran en colisión en determinados conflictos. Y las normas positivas, aquellos que creemos que hay un positivismo, pero que el positivismo se nutre de valores que están inmersos en el sistema jurídico democrático, si habrá casos puntuales, sobre todo en temas de consumidor, donde a veces yo digo, el error de un abogado en hacer un recurso, en interponer una acción, que nosotros lo vemos mucho en policía local, que a veces es increíble la forma que los abogados dañan a sus clientes. Si acaso no debiera haber una facultad de nuestro Tribunal Superior, quizás de oficio, quizás con flexibilidad interpretativa, de entender que cuando tenemos una colisión de derechos, que está el derecho a la libertad de empresa, de propiedad, ¿no es cierto? Pero tenemos derechos de miles de familias que fueron afectadas tal vez en una necesidad básica, derecho, no sé, a una calidad de vida, a una calefacción, a cocinar, todo lo que puede implicar el gas, ¿no es cierto? Si acaso nos encontramos en esta colisión de derechos fundamentales con principios jurídicos de la buena fe, que tal vez con la equidad y la buena fe sean los grandes insumos de todo el derecho, ¿no? Me pareciera ser que esos son como la gran fuente del derecho en definitiva, como los valores que inciden las normas. Si habrá alguna hipótesis en que podamos entender de esta mirada roxiniana, tal vez de esta colisión de derechos, en que podamos ver cómo coexisten y damos preferencia a aquellos más relevantes, pensando que hay personas y familias afectadas frente a un particular que está sometido artículo 21, número 21, artículo 19, a la Constitución y a las leyes en cómo ejerce el comercio, ¿ya? Y entendiendo que la buena fe es un principio esencial en una sociedad civilizada. Esa pregunta yo se la plantearía, ¿no? Y lo último, bueno, lo del profesor Roa, muy interesante, ¿no? Y el derecho a la ciberseguridad del consumidor de productos, digamos, de bancario electrónico es esencial, ¿no? Yo partiría ahí por el derecho a que, o establecer la obligación de todos los proveedores de certificar sus plataformas a través de entidades internacionales o nacionales, porque para confiar en esas plataformas, ¿no es cierto?, debieran pasar un checklist de control de calidad y una certificación de nivel internacional. A los jueces de policía local nos daría la tranquilidad de que esa plataforma, si se hizo la operación, es porque pasaron todos los filtros y no pasó lo que le pasó al Banco de Chile, otros bancos que sabemos que masivamente son hackeados y sabemos nosotros operaciones de patrones fraudulentos clarísimos. Sabemos de compras de tarjeta internacional solamente con el plástico y los 3 numeritos de atrás, todavía se usa. El plástico que vamos por contacto comprando menos de 20.000 pesos, me roban la tarjeta, 20 compras en una hora, me roban el celular, el banco permite que tenga una aplicación en el celular, permite que guarde claves en el celular. Entonces, todo eso es vulneración del derecho a la ciberseguridad. Entonces, el derecho a la ciberseguridad debiera obligar a los proveedores a no ser tan flexibles en la forma de que me facilita a mí las operaciones, pero a la larga también implica un riesgo que si yo pierdo el celular o pierdo la tarjeta, me causa un terrible daño patrimonial, malos ratos, etc. Quizás debiera preguntarme el banco si yo quiero comprar solo con la tarjeta plástica y otras preguntas más, en vez de imponerme una forma de hacer las operaciones que son altamente riesgosas para el usuario. Entonces, en ese derecho a la ciberseguridad, la necesidad de fortalecer las formas que previenen a los bancos estas situaciones fortuitas, sobre todo en una época donde el robo de celular es algo tan cotidiano, lamentablemente. Cierro con la pregunta por el profesor de la MAS. De pronto, en orden de exposición, podemos hacernos cargo de las Sí, preguntas con la magistrada. Claro, y después, el exactamente, el profesor de la MAS, si me permiten la pregunta, y después levantan la mano y vemos. Sí, breve comentario. Ya, perfecto. Sí, respecto a la... Claro, hay un derecho general también ligado de usuarios que la sentencia, pero la sentencia que se acompaña en la que la exposición en particular señala que la Corte dice que el querellado no acreditó el rol del banco respecto al cumplimiento de las medidas de seguridad.
Entonces se le está pidiendo al consumidor una cuestión anexa a su propio cuidado de la tarjeta, sino más bien a que el banco no cumplió con los deberes de seguridad. Una cuestión que es imposible para el consumidor atendiendo a la relación simétrica y que el consumidor promedio cómo liquidar frente a cuáles son las medidas de seguridad en particular que el banco asume. ¿No? Sin perjuicio que, por ejemplo, los bancos se acompañan un informe pericial, un papel integral. En todas las causas, el mismo informe pericial. Esa decisión respecto al deber de la motivo que tiene el usuario y respecto al artículo 17 de la ley 1887 del Código Administrativo. No obstante, también nosotros en esta investigación hay una sentencia que se cita en la tesis explícitamente que se ha la policía local que no hace referencia al artículo 16, sino que hace referencia al artículo 159 del Código Procesal Civil, de procedimiento civil, respecto a la medida de mejor resolver en esta instancia, antes de la discusión de la sentencia de ley. Eso. Bien. Sí, gracias, magistrado. A ver, agradecer los comentarios, porque la verdad es como para clarificar algunas cosas. Usted nos señala el emisor crea un producto que tiene riesgo y debe hacerse cargo de ello y hay regulación secundaria, que es absolutamente verdad, la parte de la regulación secundaria que además se supervisa, se fiscaliza. Un poco lo vimos en el módulo pasado, que era la pertinencia de estas reglas de gestión de riesgo por parte de los distintos proveedores de servicios financieros y que CMF, recuerden ustedes que en el caso de los bancos, CMF tiene el deber por la Ley General de Bancos de hacer la revisión in situ de todos los bancos una vez al año y hacer una evaluación de solvencia y clasificación de gestión en ese mismo sentido. Entonces, esos son aspectos que se revisan y que, ahora ya hablando de la práctica más cotidiana, la verdad, por algo yo creo que muchos de los que hemos tenido la fortuna de viajar al extranjero tenemos que avisar al banco muchas veces de que vamos a estar en el extranjero para que podamos pagar la tarjeta de crédito, pues, por lo menos en muchos bancos, pero muchos, por eso vimos muchos. Hay otros bancos que no lo hacen y eso es lo que hay que ir ponderando, pero son de... Aquí voy al punto. Entonces, reconociendo de que, como lo dije en la ponencia, la ley 21.633, la ley 21.634 establecen un marco de regulación jurídica respecto a los deberes de responsabilidad, sí creemos importante, y por eso recalco el punto de las épocas históricas en que hemos vivido estos cambios legislativos y las reacciones que han generado en la necesidad de poder tratar de llegar a un equilibrio. No desconocemos el tema de que estamos en presencia de contratos de adhesión. No desconocemos en presencia de que hay una simetría entre las partes. Pero sí una simetría en la cual también tiene que ser una simetría que hemos equilibrada. Tal como la discriminación se puede discriminar siempre y cuando no sea una discriminación arbitraria, como todos sabemos que es la Constitución. Entonces, creemos relevante que tanto como el emisor tiene estos deberes de conducta que usted me señala, también vemos muy relevante que ello tiene que ser también con el contrapunto de los deberes que el legislador aquí le ha establecido, recalcado en línea con, me corregirán aquí los más expertos con el consumo, evidentemente contempla la misma ley del consumidor, un deber de consumo responsable. Tanto como hay deberes del proveedor de servicios financieros, de los proveedores de todos los servicios, también hay deberes para los consumidores como el consumo responsable y por ello la necesidad de, primero, magistrado, decidir si queremos o no queremos tener productos financieros en cuestión. Y le pongo un ejemplo bien concreto, perdonen aquí con lo pedestre. Mi papito, médico jubilado provinciano, de 91 años, tiene su cuenta corriente, tiene una muy buena jubilación, gracias a Dios. El banco lo inunda de llamadas que está pidiéndole que por favor acepte una tarjeta de crédito. ¿Y cuál es la respuesta de mi papito? Ya se imaginan ustedes. No. Mi papito no sabe manejar un iPhone. Entonces, es obligatorio, por eso me repito, perdón, corregir la magistrado, es obligatorio, como usted dice, para poder realizar los servicios financieros, tener que ocupar las apps del banco, pues está cortando. Entonces, ojo con eso, por favor, es el necesario equilibrio, necesito comentárselo, magistrado, y que tenemos que buscar un sano equilibrio para evitar estos extremos a los cuales nos puede llevar la referencia de decisiones legislativas o no, y recalcando la gran labor que ustedes van a tener que realizar. Eso sí, la reconocemos abiertamente, porque ustedes han sido llamados a ser un tercero para poder lograr implementar estos intentos que el legislador ha estado buscando para poder llegar a un equilibrio en esta sociedad. Gracias. Yo creo, Viviana, que la pregunta es una pregunta absolutamente clara. Solo eso, sino que Amanda planteó de una forma que casi me hizo pensar si estaba en lo correcto o no, pero luego por llegar a la conclusión de que sí. Por la siguiente razón, ¿verdad? A mí no me parece que haya una colisión aquí, porque
Esto es lo siguiente, imagínense que tenemos un caso donde yo le compro a María Eugenia un bien mueble con más del doble. Eso nos parece un poco limitante, pero si alguien acudiendo a la buena fe dijera que es un caso de lesión enorme, lo que afirmaríamos desde luego, o que en un caso que acudiendo a la buena fe llega a la misma solución de la lesión enorme, pero entonces inmueble, lo que diríamos en ese caso es que se abusó del derecho, cuando una frase de Carlos Peña, que se maltrató al derecho. Yo tengo la impresión que en este caso lo que sucede es que la decisión de que los precios sean libres se tomó, por así decirlo, aguas arriba. Esa es una decisión política que se congeló en derecho. A mí me parece que para descongelar esa situación y volverla a tornar la política de nuevo, bueno, eso requiere el Parlamento. Pero lo que yo creo que es extremadamente peligroso es que un juez o una jueza, sirviéndose de su propia idea de justicia, sea leal con el ordenamiento jurídico y procure descongelar, volver a discutir una solución que se tomó a arriba. A mí me parece que puede ser ley referenda una mala solución legal y que probablemente debería reflejarse. Porque usted tiene razón, se trata de servicios absolutamente básicos. Probablemente deberían reflejarse. Pero una cuestión es lo que debería suceder y otra son las normas que tenemos. Yo diría que aquí podría haber una buena razón para cambiar las normas, pero no para intentar interpretaciones antojadizas que simplemente tornen irreconocibles las normas que después se ven. Sí, voy a hacer un solo comentario. Estamos muy cortos Sí. a la hora y me Ok. parece que hay varias Preguntas. preguntas, entonces le damos cabida a... Sí, Claro. ¿Das tu nombre? La mención que hacía respecto de estándares y certificaciones como un mecanismo de fiscalización tercerizada, ¿cierto? Que otorgue, por cierto, mayor tranquilidad a los tribunales. Y el segundo punto que me parece también muy sugerente tiene que ver con los deberes, en este caso, del banco y sus proveedores, ¿cierto? Respecto al cual el consumidor confía. Pero, evidentemente, en ocasiones parecerán que el banco y sus proveedores confían en operaciones que son muy riesgosas, como poder realizar una transacción internacional solo poniendo los números y los tres numeritos atrás. Y la pregunta ahí de cara al consumidor es quién termina haciéndose responsable de eso. Y cuando uno enfrenta esa dificultad, lo que uno ve en general son reglas contractuales de irresponsabilidad mutua. O sea, el banco dice que es responsable la marca de la tarjeta, la marca de la tarjeta dice que es responsable el banco, y el consumidor queda ahí entre medio a propósito de esto, aunque nuestro artículo 43 puede ayudar en eso a propósito del principio de implementación. Preguntas Sí. muy fuertes. Había por acá tu nombre. ¿Tú sí? Santana, a ver, quería hacer puntualizaciones con respecto al tema de la autorresponsabilidad. Nosotros realizamos la ley de derecho de consumo. Nos vamos a encontrar que parte importante de la ley son las infracciones. Por lo tanto, son sanciones administrativas. Estamos un poco policía local. Y respecto a eso de las sanciones administrativas, se aplican por analogía a los principios de derecho penal, si no entendió la presentación administrativa de la Contraloría, como consecuencia de hecho no constitucional. Resulta que en materia penal la culpa de la víctima es irrelevante. Entonces, ¿cómo se compatibiliza el nivel de autocuidado por el hecho de que en general es irrelevante la culpa de la víctima con el municipio penal? Y llevándolo más al extremo, si nos vamos a las normas civiles, también la culpa de la víctima es irrelevante con el gol. Entonces, ¿cómo se compatibilizan esos principios por el hecho de que la ley del consumidor cabe autocuidado? Eso es lo primero. La segunda, y a propósito de la posición del profesor de la masa, vamos a argumentar un poco más allá. Hay un artículo de práctica más o menos del año 82. Por favor, Esa alusión, le pedimos que precise las preguntas. Gracias. Podría terminar la pregunta si no hay un interrupción. Que habla de que la postura puede generar la nulidad
Un contrato cuando hay infracciones no nadie hace la cosa que se hace por tasa de renovar un contrato respecto de, me parece que era que empresas que se dedicaban a la comercialización orgánica. Y por último, ya, un comentario. Si hay un derecho de ese extenso de la utilización de la buena fe como correctora, que es el derecho alemán. Pero nadie, si otros autores han puntualizado, solamente eso se tiene que aplicar en casos de extrema necesidad. Y solo en el caso en que el legislador no se haya pronunciado, lo dice Manuel que se pudo un par de años atrás. ¿Por qué? Porque se puede usar un desequilibrio constitucional. Resulta que lo que estamos en lo que se produce en la práctica, no es que tenemos la cosa avanzada eso. Eso, los alemanes dicen que eso choca con la constitución alemana. Acá puede ponerse ya se Una última pregunta por el tiempo, profesor. Yo creo que la profesora capaz la acción institucional de la CNF, el hecho de que, digamos, vamos a extremar principios del debido proceso al punto de, digamos, la inoperancia, porque si yo creo que el tema de las cifras sumamos que la mitad de las son 15 al mes de cada persona, los juzgados inclusive por lo tanto no van a poder manejar. Y hay mucha gente que se va a terminar comiendo y luego vuelve a la cifra alegre. En el caso de Aus, esto realmente le subió el costo al consumidor de reclamo un montón. En definitiva, podría haberse buscado una solución intermedia en que no fueron todo nada, ¿no es cierto? Que bancos que tienen un estándar mejor de seguridad pudieran descargar más en el consumidor que algunos que no todavía tienen cajeros sin cámara en distintas partes de Chile. Es bien tremendo. El profesor de la mesa iba a decir que a mí sí me parece un poco retórico el ejercicio, bueno, fue porque el ejercicio dijo entonces lo que tenía el derecho del consumidor era a más gas, porque el servicio básicamente que hace respecto a un commodity litigare, botellado y en casa. ¿Me pregunta? Sí, ya, para acá. a los dos puntos. Uno, al profesor Álvarez, una decisión sobre el profesor Álvarez en cuanto a la aplicación del principio, a la aplicación de los principios penales en materia de responsabilidad administrativa que se invoca. Ojo que es muy interesante como hace la Jurisprudencia Federal Constitucional de casa, que no es una aplicación estricta, sino una aplicación con matices. Haciendo muy sucinto, porque eso incluso la discusión se guarda en el segundo proyecto de revisión constitucional, los principios constitucionales penales más full. Y eso se lo explico porque entonces hay unos matices de lo interesante que es sí la consideración de la responsabilidad del usuario en todo esto, por ejemplo, y eso está recogido expresamente, por ejemplo, refiero yo por la Comisión para el Mercado Financiero, en cuanto a que las consideraciones para aplicar una sanción, que es el artículo 38, que fue una respuesta legislativa a la problemática de la sentencia inconstitucional en el caso Cascada, entre otras está precisamente cuál fue la situación del daño causado, cuál fue el riesgo, cómo fue la situación con la víctima, entre otras cosas, etc. O sea, hay un pequeño matiz que he visto como comentas. Y respecto a la pregunta del profesor perdón, Agustín. Mira, muy concretamente creemos que está en cierta manera recogido el punto, ¿eh? Y esto también diciendo de que más que una vuelta de proceso que sea confiable, insisto, viendo la carga a juzgados de policía local, que es verdad, por favor, eso, pero fue necesario un tercero y con toda una discusión prelegislativa cuántos eran ustedes u otros juzgados, porque es la importancia que tiene el tercero que resuelve. Pero a su punto, en parte fue recogido con la última presunción, porque la última presunción, si tú te das cuenta, descartando todas las otras presunciones que tienen su característica respecto de situaciones en las cuales puede ser citar a juicio del legislador en la historia legislativa como más evidente, de un mecanismo buscable, aquí buscando que la última fuera con mecanismo de autenticación reforzada, siendo al menos un solo factor de autenticación de evidencia, buscando recoger este punto, que son comentarios de toda la historia de la ley, un comentario que vamos a centrar precisamente para recoger este punto, dentro de la problemática de la ausencia de cámaras en el registro automático, cómo se va a invocar todo ese punto. Entonces, trató de recogerse, perfectible. O sea, son siempre leyes son perfectibles, pero se buscó para abordar el conflicto y esa es la expectativa, y vamos viendo cómo se da, y a lo mejor la vamos a seguir conversando en otra jornada, tratar de llegar a un equilibrio, a un razonable respuesta de equilibrio sobre el desequilibrio propio de esta relación política. ¿Profesor de la Masa? Primero, el profesor, completamente de acuerdo, ¿no? Que lo que tú viste, Carlos,
escuchar el derecho que encuentro que hay que permitir pero todo el que he visto estamos de acuerdo y no te contaré más de nadie porque es evidente que eso no lo puedo decir más tiempo. Y con respecto a los streaming en las dudas, pero frente a esto yo respondería porque cuando la vamos a pero por otra parte, o tú lo miras, lo que significa es que lo que significa es que sea que tú mires la cuestión desde el precio, o sea que tú mires de la prestación, no entra por ninguna manera, si lo miras exclusivamente desde el precio, porque es la contraprestación. Pero claro, tú me dices, bueno, pero veamos qué es lo que quieren decir en realidad, más que como lo dijeron, lo que quieren decir es que estamos teniendo menos gas de lo que deberíamos tener. Bueno, bien, pero eso asume que tú tienes derecho a correlacionar la cantidad de gas con el precio. Por tanto, aún si lo trataran de esa técnica del juego. Pero probablemente tenga que presentarlo de una manera menos explicada. Bien, damos gracias a los ponentes. Un aplauso. Se pone término al primer bloque, después en la tarde, hasta a las 3:15 la inauguración de la jornada, y a las 4:15 comienza el nuevo panel. Todos cordialmente invitados.